Gracias, Padre hermoso. Gracias por la administración de tu Espíritu. Gracias por la administración de tu amor. Gracias porque tú nos alientas. Conoce nuestro corazón. Conoce las fuerzas de cada una de tus hijas y tus hijos. Porque tu misma palabra dice, Señor, que para ti no hay nada oculto, Señor. Que estamos expuestos delante de tu presencia, Señor. Y que por eso te honramos, por eso te bendecimos, por eso nos deleitamos en ti, Padre. Descargamos nuestro corazón y nuestra vida y te decimos, Señor, tú eres precioso, tú eres maravilloso. Tú eres el Dios eterno, tú eres el Dios que nos ha sostenido, tú eres el Dios que nos ha levantado, Señor. Hoy, Señor, en el reposo que nos has dado, ministro allí sobre tus hijos y tus hijas, Padre. Hoy en esos pasos delicados, Señor, preparados para estos momentos, Señor. Doy una palabra de aliento para ellos, Señor. Ministro paz al corazón, quito el cansancio, quito el afán, quito el miedo, quito el temor, Padre. Aún el alma que ha estado abatida, Señor, le ordeno que repose en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo la obra de sus manos. Bendigo su entrar, bendigo su salir, bendigo la familia, bendigo los niños, Padre. Bendigo a tus siervas, a tus siervos que se esfuerzan por extender tu palabra, Señor. Que aún en medio de la crisis, Señor, se esfuerzan por dar el alimento a tus hijos, a tus hijas, Padre. Pongo en tus manos a tus siervos, los pastores, las pastoras, Padre mío. Tus siervas, tus siervos, Señor, que en toda parte, Padre, hacen lo posible, Señor, para que tú te encargues de lo imposible, Señor. Y yo sé que bendice tu palabra en el labio de cada uno de ellos, Padre. Pero también, Padre mío, de los negocios de tus hijos, de tus hijas, Padre. Seguimos cubriéndolos de oración, pero también orando por los enfermos, Señor. Seguimos clamando por cada uno de ellos, Padre, hasta ver tu sanidad, hasta ver tu salvación, hasta ver tu propósito, Señor. El esposo de la hermana Adriana, Señor, está en tus manos, Adriana Gómez. Lo bendecimos ahí en la clínica, Padre. Cumple tu propósito en él, Señor. Gracias porque están en tus manos, Señor. El corazón de tus hijas que han sido rotos, Padre, hoy lo restauramos y hoy ministramos paz, amor, gozo, presencia tuya sobre ellos, Padre. Aún los compromisos económicos que tenemos que cumplir, Señor, provea en abundancia, mi Rey soberano. Aún esas empresas, Señor, sean prosperadas, sean bendecidas. Esos negocios, esos lugares donde laboran tus hijos, tus hijas, sean bendecidos por la presencia, Señor, de cada uno de aquellos que tú has colocado allí, Padre. Porque eres tú quien abre puertas, Señor. Porque eres tú quien nos diriges. Porque eres tú, Señor, quien estás de nuestra parte, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico en esta mañana. Te doy la gloria, la honra y la alabanza solo a ti, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre mío, ministranos con tu palabra. Que nuestros oídos estén abiertos a tus instrucciones, Señor. Y que esa palabra, Señor, venga del cielo para tocar, para transformar y para ser aptos para tu servicio, Señor. Que no haya ningún impedimento, Padre mío, para que tú fluyas a través de tus hijas, de tus hijos, donde quiera que vayan, donde quiera que permanezcan, Señor. En los hogares, en los trabajos, Señor. En las iglesias, en los lugares donde tú los has colocado, Padre. Y que esa fuente de vida salte para vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué lindo poder estar esta mañana con cada uno de ustedes. Y yo sé que la presencia del Dios Todopoderoso ha estado y está sobre ti para alentarte, para darte fuerzas y para sentir esa presencia del Señor. Y yo siento que el Espíritu Santo sigue ministrando a tu corazón. Dale libertad, no tengas miedo, porque están en las mejores manos, en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos del Dios que te llamó, que te alienta, que te fortalece y no te va a dejar. No te va a dejar en ningún momento. Él te va a sostener con su mano poderosa y va a hablar sobre tu vida. Yo sé que tú vas a aprender a escuchar esa voz de Dios. Tus oídos
los habilito y se habilitan en el nombre de Jesús para escuchar esa voz, para escuchar el consejo de parte de Dios para tu vida, para que saque fuerzas aún, como dice la palabra, donde no tiene ninguna. Yo le decía la semana pasada o esta semana que yo no entiendo las matemáticas de Dios, pero mejor que no las entienda, porque Él sabe multiplicar donde no hay nada. Ese es el milagro. Eso es lo maravilloso de estar en Dios. Y yo sé que Él ha colocado en ti un poder especial para que te levantes. Y recuerdo lo que dice 1 Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es de que esta pandemia no te va a doblegar, el temor no te va a doblegar, porque hay alguien poderoso que está contigo y no te va a abandonar. Adelante, afirma tu corazón, sigue fortaleciéndose en Él y sigue haciendo aquellas cosas que Dios está mostrándole que debes cambiar. Sigue transformando tu corazón cada momento y permitiendo que en esa gracia, que en ese amor de Él, tú puedas entender lo que quiere hacer y puedas sacar de tu vida aquello que quizás está deteniendo el fluir de la presencia de Dios a través de ti, porque eres llamado, eres llamada a hacer bendición donde quiera que esté. Y ayer le estaba hablando y quiero retomar el texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39 que estábamos meditando. Y voy a leerlo esta mañana nuevamente porque quiero continuar alguna parte que no compartí ayer. Y estaba diciendo, leo el texto para aquellos que no estuvieron conmigo, recordárselos para aquellos que están unidos en esta mañana con nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, que era el versículo que nos aprendíamos ayer, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego hace una aclaración: esto dijo del Espíritu, y esa palabra Espíritu es mayúscula, que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Jesús ya fue glorificado y el Espíritu Santo ya descendió y es el que te ha convencido y te sigue convenciendo de justicia, de juicio y de pecado, que es una de las obras maravillosas que Él hace. No podemos reconocer nuestra falta si la presencia de Él no está en nosotros. Y todos hemos recibido esa porción del Padre. Es más, dice la palabra que hemos sido sellados para el día de la redención por el Espíritu Santo. Y es el que nos da aliento cada mañana y es el que te despierta en la madrugada para que tú clames, para que vayas al Padre y para recibir también instrucción del Padre. Ahora bien, ayer les compartía y les decía que qué importante entender que desde el trono celestial, como dice en Apocalipsis 22, hay un río que fluye del trono de Dios. Y luego lo conecto con esto que está diciendo el Señor a través por el Espíritu Santo, que de nuestro interior correrían esos ríos de agua viva. Y yo les compartí ayer que esos ríos de agua viva deben fluir. Viene un río en nuestro corazón, pero salen muchos ríos que de acuerdo a tu capacidad y a las instrucciones de Dios y en la medida en que tú permitas que esos ríos corran por tu interior, vas a transmitir vida a todo lo que está a tu alrededor. A veces nos equivocamos tanto como cristianos porque esperamos recibir de la gente que está alrededor, pero la verdad que dice en la palabra, que somos ministrados es por el Padre y que recibimos del Padre para que le impartamos a lo que está a nuestro alrededor. Y es bueno orientarnos en este sentido porque Dios quiere, y es su voluntad, que tú entiendas que eres bendición. A lo mejor tú estás buscando personas que te bendigan. Y yo te doy una buena noticia en esta mañana: tú ya eres bendecido, ya eres bendecida, y eres bendecida por el Padre. Y tus manos van a ser llenas y son llenas. Y tu corazón corren esos ríos de agua viva que van a saltar para dar vida a tu familia, para dar vida a tus hermanos en la fe, para dar vida a tus vecinos, para transformar los ambientes, para transformar tus amigos, para ser influenciados por la gracia que Dios coloca a través de su Espíritu Santo, para que en el trabajo sea un cristiano, un trabajador excelente, que hace las cosas con excelencia. Porque tu excelencia viene del Padre.
porque te propones hacer las cosas mejores y vaya resultado que hay. Y yo les hacía 2 preguntas para saber si esos ríos estaban fluyendo a través de nosotros, y una de ellas, la primera, era: ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay gozo en tu corazón? Pregúntate: ¿tengo gozo? ¿O tengo miedo? ¿O hay temor? Sí, hay cosas que tenemos que ser prudentes, y en estos momentos la prudencia es la que nos va a hacer vencedores juntamente con la manifestación del poder de Dios. Pero también eso no nos puede quitar el gozo, porque la palabra dice que el gozo que viene de parte de Dios es un gozo perpetuo, lo que quiere decir que aún por encima de las circunstancias que estemos viviendo, por encima de las cosas, de los problemas que tengamos que enfrentar, esa paz y ese gozo, esa paciencia deben permanecer, porque vienen del trono de gloria. Y la segunda cosa que yo les decía también, la segunda pregunta: ¿estoy siendo de bendición, de ayuda espiritual para otros, para que son a mi alrededor? Si no es así, algo está obstruyendo ese río. Algo está pasando dentro de mi interior que no deja fluir ese río que viene de la presencia de Dios. Y a veces colocamos algo así, le declaro yo, como diques. Un dique es aquello que represa las aguas. Pero cuando entendemos lo que hace un río, cuando voy viajando a diferentes lugares en avión, me fascina ver desde los cielos los ríos. Porque casi ningún río anda o tiene una forma recta, sino que desde el aire usted puede ver cómo da vueltas los ríos. Y eso me indica que un río no se puede detener, y es el río de la presencia de Dios, a no ser que nosotros cerremos la llave, a no ser que nosotros no dejemos correr esos ríos. Entonces se convierten en aguas estancadas. Y si hacemos, tal vez más adelante vamos a hacerle un estudio a Ezequiel, donde se está hablando de las lagunas que sirven para salinas, donde no hay vida. Y a veces cuando hay estancamiento en nuestra vida espiritual, nuestro corazón, nuestro interior se convierten en lagunas, donde el agua realmente no es viva. Aún lo que hay en ellas, si no hay algo que la esté transformando, producen muerte, no producen vida. Y en muchos de los que han disfrutado de esos ríos del agua de Dios, de esa comunión íntima con el Espíritu Santo, simplemente cerraron la llave, se estancaron las aguas y está ahí. Aunque hay aguas, esas aguas, si no las deja correr, se detienen, se estancan. Y no hay vida, no hay gozo, no hay bendición. Y solamente comienzan a ver en nuestro corazón ese bloqueo espiritual que se manifiesta completamente, porque las personas se encuentran vacías, sin rumbo, una soledad tan grande en su corazón y en su vida que no les permite sentir la presencia del Espíritu de Dios. Se sienten acusadas esas personas. Hay algo que les acusa, y eso no es otra cosa que el enemigo, el acusador de nuestros hermanos, dice el Apocalipsis. Comienzan a hacer amargura. Y hay gente amargada, inclusive en la iglesia, que no permite que le hablen, y tomaron una actitud simplemente porque hay un estanque en su corazón que no dejó fluir las aguas del Espíritu Santo para ser renovados. Hay otra cantidad de personas que están resentidas con los padres, resentidas con pastores, resentidas con iglesia, resentidas con líderes, resentidas con el esposo, con la esposa, con los hijos. No hay un fluir de vida. Y lo peor de todo, son personas que están luchando por acercarse a Dios, pero no encuentran ese fluir. Cualquiera de estas sensaciones que si hay están dentro de ti, es suficiente para entender que hay algo dentro de nuestro interior que no está dejando el fluir de esas aguas del Espíritu de Dios, de esas aguas que vienen desde el trono de gracia. Voy a mencionar algunas hoy. No quiero decirlas tal vez todas, pero sí quiero dejar y quiero que le permitas al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Recuerde las señales. ¿Hay gozo en tu corazón? A pesar de
¿Eres bendición? Son las dos preguntas básicas. Ahora, voy a mencionar algunas de las cosas que posiblemente se convierten en diques que estancan el fluir de Dios. Bien pudiera decirle otras formas si vamos a hablar directamente del Espíritu Santo, que han entristecido al Espíritu Santo. Y aún más grave, Pablo también menciona en otra ocasión que han apagado al Espíritu Santo. Acuérdense que esas aguas me está hablando aquí en el Evangelio según San Juan del Espíritu Santo que había de venir sobre nosotros y el que Dios ha colocado. La primera que quiero mencionar es la falta de fe y falta de obediencia a Dios. ¿Saben una cosa? Es tremendo porque cuando estamos unidos, cuando estamos en momentos preciosos, unidos como hermanos, alabando al Señor, sentimos esa gracia, ese poder de Dios en nuestra vida. Leemos la palabra, promesas grandísimas, como dice Pedro, preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas. Y cuando estamos leyendo la palabra, esa palabra rema que llega por esencia del Espíritu Santo, por transmisión del Espíritu Santo, decimos amén. Y yo sé que si no has perdido la costumbre de tener la palabra escrita, la Biblia, no en el celular, sino escrita, hay muchas promesas subrayadas, porque un momento el Espíritu Santo, el Padre se la dio como rema, como una bandera, como un estandarte, como decíamos en devocionales anteriores, como una llave para que abriera puertas, pero la recibimos por un momento y simplemente la olvidamos porque el afán, la tristeza o todas estas cosas que he mencionado en esta mañana son las que están estancando y esa fe se apaga. Hemos creído para ser salvos, pero tenemos que seguir creyendo para mantener una buena relación con Dios, porque esa fe que nos ha sido dada nos tiene que servir para enfrentar los problemas, las dificultades que cada uno de nosotros tenemos en medio de todas las situaciones. ¿Cómo es tu actitud ante los problemas? Mira, cuando no hay problemas es fácil la vida cristiana. Creo que veníamos tan relajados antes de reunirnos como hermanos en la iglesia, de venir. Cada uno venía cuando tenía tiempo, cuando quería. Algunos lo tenían por costumbre, aunque la palabra dice que no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. Pero esa costumbre nos mata, porque la costumbre simplemente nos volvemos profesionales en la fe y no en una fe activa que es la que el Padre quiere que haya en cada uno de nosotros. Cuando enfrentamos esos problemas es donde podemos decirle a esos problemas, esas dificultades, que tan grande es nuestro Dios. Es donde vamos a ver, y yo les he compartido a los hermanos y hermanas que me han seguido y han estado conmigo por tantos años, que cada vez que ha venido un problema, lo he convertido en un momento de bendición y le digo al problema cuán grande es mi Dios. Y cuando enfrento esas dificultades, hay momentos que digo, Señor, aquí no puedo, pero hay una voz interior que es parte del río que fluye a través de nuestro interior, que me dice, y me lo he propuesto como un eslogan para mí: esta es una gran oportunidad para salir fortalecido y ver la gloria, la manifestación de la gracia. Inclusive a veces me atrevo a decirle al enemigo: aquí vas a ver el poder de Dios y vas a salir avergonzado, porque es más grande la gloria, la manifestación de la gracia de Dios sobre sus hijos que el temor, que la incredulidad que a veces trata de insertar en nuestro corazón y en nuestra vida. Hermano, hermana, ¿qué tan grande es tu fe? Tal vez algunos dicen, ni siquiera es grande. Es más, sí, tú tienes razón, porque la palabra me dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, pero una fe hay que hacerla crecer, y la hacemos crecer por el ejercicio de esa fe. Todo aquello que comenzamos a usar va creciendo. Y el Señor Jesucristo dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, va a llevar mucho fruto. Esa fe tiene que enfrentarla. Quizás va a decir, aquí se me acabó la fe,
Y piensas que sobre aquello que estás actuando, sobre aquello que estás declarando la palabra, sobre aquello que estás esperando, aparentemente no se vio nada. Pero luego vas a ver cómo Dios con su poder, con su gloria, con su gracia, va levantando de una manera poderosa ese poder maravilloso, ese poder grande. Ayer una de mis hermanas me compartió un pasaje y lo quiero compartir con ustedes. Justamente lo voy a aplicar en el sentido de la fe. Y está en Marcos capítulo 4, versículo 26, porque está hablando de la semilla. Y mire cómo lo dice, 26 al 29, decía, esto es el Señor Jesucristo, así es el reino de Dios, como un hombre que echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la espiga ha llegado. El crecimiento de la fe tú no lo entiendes. Recuerdo en cierta ocasión que hace muchos años estaba en los primeros pasos de la vida cristiana y me gustaba meterme bastante en oración, intercesión, y me invitaron a una casa porque había una plagada de moscas. Y cuando llegamos a ese lugar con otros hermanos, era terrible en la sala, en la cocina, en las alcobas, la plaga de moscas, y era fastidioso. Yo decía, ¿será que aquí hay algún animal muerto? ¿Qué pasa? Y la hermana nos decía, no, pastor, mire, hemos hecho aseo, hemos fumigado, pero esta plaga de moscas no se va. Y yo recuerdo que le dije, vamos a orar y vamos a reclamar una promesa. Y la promesa que reclamamos justamente está en el Salmo 91, donde dice, ni plaga tocará tu morada. Y yo le dije, hermana, vamos a reclamar eso. Yo creo en la palabra y vamos a reclamar esta promesa. Y yo recuerdo que yo cerré los ojos y dije, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que, y está escrita en tu palabra, parte de las promesas, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que te proclamamos, Dios, como Señor. Y en ese salmo está escrito, Señor, que ninguna plaga va a tocar, Señor, la morada de tus hijos y de tus hijas. Y yo recuerdo que yo abrí las hojas, mis ojos los abrí, y las moscas me llegaban a la cara, me golpeaban, y yo dije, ay, Señor, mi oración como que no alcanzó a pasar del techo. Fue mi impresión, no dije nada, pero yo dije una palabra de fe, y yo creía que Dios iba a hacer. Salimos, yo le dije, hermana, hemos proclamado esta palabra y yo sé que Dios es fiel a esa palabra. Y cuando salimos, pues yo dije, bueno, Señor, dale paciencia a mi hermana y pues que compre algún veneno para que fumigue esas moscas, porque se quedaron ahí, Señor. Y nos vinimos, seguimos cada uno, ya era tarde. Cuando como a las 2 horas me llamó la hermana y me dice, pastor, usted no sabe, bueno, no era pastor en ese tiempo, era un líder. Hermano, usted no sabe, y estaba que lloraba. Yo dije, ¿qué pasó, hermana? Usted no sabe el milagro que Dios hizo en mi casa. Imagínense que tan pronto salieron ustedes, las moscas salieron como si hubieran ido detrás de ustedes, y no quedó una sola mosca. Aquí llegan y cuando tengo la puerta abierta es como si hubiera una barrera que impidiera el entrar de las moscas. Y le doy gracias a Dios porque ha manifestado su amor, su poder y su gloria. Y yo dije, Señor, menos mal que las moscas no se vinieron conmigo, no sé para dónde se fueron, pero tú hiciste ese milagro. Esa es la fe. La fe estanca el fluir de la presencia de Dios. Y no crea que Dios me escucha porque soy pastor. No crea que Dios me escucha porque conozco a Dios. Sino Dios me escucha y Dios te escucha porque el Espíritu Santo está en ti, porque hay una semilla, así puede ser pequeña, que está dentro de ti, pero es necesario que active esta fe. Tú no sabes, como estaba leyendo aquí en Marcos 4:26, cómo actúa esa semilla. Y la fe es una semilla dada por el Padre que la tienes que activar.
A lo mejor sueltas esa palabra de fe y tú no te das cuenta. Por eso lo que obstaculiza el río de la corriente del Espíritu de Dios es la falta de fe. Y esa falta de fe ha matado a muchos cristianos, hombres y mujeres que fueron bautizados en el Espíritu Santo, que les oí hablar en lenguas. Pero una de las preocupaciones que yo le decía a la iglesia es que ese fluir de lenguas se estancó. La nueva generación no quiere experimentar, algunos por misericordia, bueno, lo digo también por fe, porque le han creído al Padre, han dejado de fluir de lenguas. Y no saben las herramientas tan preciosas que son las lenguas dadas por el Espíritu Santo para hablar en ese idioma celestial. Y yo le pido a la iglesia que en esa renovación vuelva nuevamente a dejar fluir ese río de lenguas que venían desde el trono celestial, porque en ellas también se activa la fe. Porque el diablo queda confundido. Algún día le vamos a hacer un estudio a los dones del Espíritu Santo, porque esos no pasan de moda. Aún con todo esto que estamos viviendo es bien importante. Tú no puedes salir corriendo ante los problemas. No importa que cuando tú declares la palabra no pase nada, porque aquí la palabra me está diciendo que esa semilla simplemente se siembra, se suelta. Y tú no sabes lo que pasa como cuando siembras una semilla. Tú la siembras en fe, con la plena seguridad que esa semilla se va a convertir en un árbol tan grande, tan precioso, tan poderoso, que aún los pájaros van a venir, las aves de los cielos van a venir a formar nido. Y se convierte en algo grande. Así es la fe. Empieza por algo pequeño. Zacarías creo que es el que dice que ningún principio fue grande, todo principio fue pequeño. Creo que también Eclesiastés. Empieza por una palabra. Toda la creación empezó por una palabra. Y esa semilla de ese río que viene de la presencia de Dios te da palabras. Pero la incredulidad, que la otra cosa que nos daña a nosotros, simplemente no nos permite el ver la manifestación de la gloria y la gracia de Dios. Todo empieza por algo pequeño. Y yo sé que Dios ha colocado semillas en tus labios para que las suelte. Son semillas de esperanza, son semillas de fe, de bendición sobre tu negocio, sobre lo que tienes. Y allí vas a ver la plena bendición, la gracia y la misericordia de Dios. Es un dique que tú has levantado por la falta de fe y la falta de obediencia a lo que Dios te ha dicho que haga. Yo quiero dejar por hoy este tema y mañana lo continuamos. No quiero saturarte, el tiempo se nos ha ido, pero sí quiero dejarte en tu corazón. Si no has sembrado la semilla de fe, si te has corrido por los problemas, por las dificultades, tú vuelvas tu corazón a Dios y te digas: Señor, yo quiero quitar esto que ha impedido el fluir de tu espíritu en mi vida, porque de ti fluye vida y quiero también manifestar vida a través de lo que hago, a través de lo que digo, de la fe que ha sido colocada en mí. Yo te invito a que oremos. Padre precioso, yo te doy gracias en esta mañana por ese fluir de tu Espíritu Santo en este día. Yo sé que tú nos estás hablando, porque la fe que has depositado en mi hermano y en mi hermana es maravillosa. Porque tú te has propuesto, Señor, activar, Señor, esas semillas que ponen labios de tus hijos y tus hijas. Padre, si ha habido incredulidad, Padre, si hemos permitido que el enemigo nos robe, Padre, la bendición, Señor, de estar contigo, la bendición, Señor, de ser bendición para otros, Señor, hoy derribo esos diques, Padre. Y hablo palabras de fe y de esperanza y de obediencia para tus hijos y tus hijas, Padre, que puedan ser sometidos a ti y puedan encontrar la gracia, la bendición que viene de ti, Padre. Los dejo en tus manos, Señor. Llénalos de tu amor, de tu gracia y de tu bendición, porque tú eres nuestro Dios. Haz maravillas en medio de ellos. Guarda, Señor. Levanta a los que están enfermos, Señor. Restaura la salud, Señor, de nuestra hermana Felisa. Restaura la salud, Señor, de aquellos que estamos clamando, Señor, para que sean levantados en ti. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, no dejo pasar el texto que quiero que ustedes mediten en este día. Y aunque lo sepas o ya lo hayamos dicho, quiero que le digas al Señor en este día lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por camino eterno. Muchas bendiciones. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes.